Las cuentas de inversión constituyen la expresión cabal de la política, porque allí está expresada la voluntad y el interés del gobernante para cumplir con las necesidades y aspiraciones del pueblo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad constitucional como legisladores es ejecutar el control estricto y transparente de la ejecución de gastos, garantizando la custodia del patrimonio del recurso provincial. Consecuentemente, con el informe del Tribunal de Cuentas, resulta evidente el desmanejo, la torpeza y perversión en la ejecución de los gastos que fueron conferidos por la ley madre, la ley de presupuesto. He escuchado, señora Presidente, legisladores que dicen que hay un superávit de 93.000 millones de pesos y otros que hay un déficit, y otro que hay un superávit por la misma suma. Pero a mi humilde entender, en el año 2023 existieron dos presupuestos. Uno desde el 1 de enero hasta el 11 de junio del 2023 y otro a partir de la fecha hasta el día 10 de diciembre del mismo año. El primero se gastó o se ejecutó en forma prevista en el presupuesto aprobado en el año anterior. Pero en la segunda etapa, y después del resultado electoral adverso, el Gobierno realizó un reparto de fondos de manera indiscriminada e irresponsable. Al comenzar la gestión, allá por el año 2023, había más de 100.000 millones y al finalizar la misma, luego de malgastar las reservas anticrisis, venta de títulos públicos, quedaron solo 5.000 millones de pesos de libre disponibilidad. Casi como si el futuro ni el destino de los puntanos no se hubiese tenido en cuenta a la hora de ejecutar el presupuesto. Con mucha tristeza debo decir que se cambió por una decisión política con el único objetivo de condicionar y perjudicar a un gobierno que había sido elegido por el pueblo, por la manifestación en las urnas de la voluntad popular. Y justamente la democracia se trata de que cuando el pueblo habla, se debe acatar esa voluntad y en todo caso participar en la función que corresponda para el éxito de quien se encuentre en la responsabilidad de gobernar. Nada más alejado de lo que se pretendió hacer en este caso. Así también se puede decir que lo que siempre nos distinguió y enorgulleció en la provincia fue el orden financiero, por lo que se podía decir que la provincia era considerada una escuela de administración, es decir, cuentas en orden, ahorro, fondos para afrontar las posibles crisis, por lo que después de perder las elecciones se liquidaron de manera irresponsable. No solo los fondos previstos para este año, sino que también, es más grave aún, todo aquello que habían sido obtenidos por años y años de administración ejemplar. En solo 5 meses se gastaron lo que costó años conseguir. Ahora, si llevamos a lo concreto las sumas mal gastadas, podemos afirmar que fue el equivalente a un presupuesto anual completo de salud, a 2 presupuestos de educación, a 2 presupuestos de seguridad. ¿Cuántas viviendas se podrían haber hecho? ¿Cuántos móviles policiales se podrían haber adquirido? ¿Cuántas escuelas podrían haber mejorado y copa de leche con esos 93.000 millones de déficit? La defensa técnica de las cuentas de inversión, del presupuesto, es muy importante, pero es tan o más importante la defensa política de los gastos, porque en definitiva es llevar a la práctica en cuánto mejoró o perjudicó a la gente el modo de invertir los fondos públicos. Muchos de los diputados hoy presentes en el recinto y otros que finalizaron su mandato el 10 de diciembre, fueron testigos de una reunión convocada por el entonces gobernador de la provincia, en los cuales nos dijo que se iba a mandar un paquete de leyes que significarían el desguace de la provincia, que la iba a detonar y así asfixiar a un gobierno elegido por el pueblo, generar la imposibilidad de disponer de fondos, distribuyéndolo en distintos organismos y de manera en menos de 2 años tuviese que entregar el gobierno. Mire, señora Presidente, en esa misma reunión se pretendió asegurar la mayoría de la Cámara mediante la modificación de la ley orgánica, otorgando cargos vitalicios con alto sueldo a propuesta de los diputados y senadores. Ahora se ven reflejados en las cuentas de inversión. Se entiende el porqué de los gastos caprichosos e irresponsables. Había una intencionalidad.
Se podría decir una estrategia política en detrimento de los intereses del pueblo. Lo que digo es fácilmente comprobable. Solo si vemos los sumarios del año pasado, no únicamente la ley llamada de los 53 cargos, sino también se puede comprobar el ingreso de los proyectos en el Senado de la provincia. La ULP, la UPRO, la Defensoría del Disculpe, Niño, diputado Leyes. Solicita interrupción la diputada Sosa Araujo. Tuvo tiempo de hablar, ahora es mi tiempo, no le doy interrupción. De los proyectos de la UPRO. El proyecto de la UPRO era no solamente que se le daba un acuerdo por 4 años, sino que se llegaba al presupuesto del 0,70 al 3,5, 5 veces más. Es 5 veces el presupuesto que tiene todo el poder legislativo. La Defensoría del Niño y de la Adolescencia, en todos los casos es independiente del Ejecutivo, ni de los fondos, ni de las designaciones. Hablamos, cuando hacemos el presupuesto y cuando lo aprobamos, y hablamos de las cuentas de inversión, los peronistas de la justicia social, que hacemos las banderas nuestras, la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Y yo pregunto, ¿de qué justicia social hablamos cuando el gobernador tenía de gastos reservados 2 millones de pesos por día? Y en ese momento un beneficiario de inclusión cobraba 60.000 pesos. Es decir, que lo que el gobernador gastaba un día a un beneficiario del plan de inclusión necesitaba más de 33 meses para ganarlo. ¿De qué justicia social estamos hablando? Mire, señora Presidente, ¿para quién estamos desde la primera hora, cuando el gobierno de San Luis sembró la provincia de viviendas, escuelas, rutas, diques, acueductos y otras obras que hicieron posible un San Luis digno de ser vivido? Resulta nostálgico cotejar aquel pasado pujante con este presente que nos ha conducido el gobierno anterior. Presidenta, en la acción política, en la escala de los valores de todo peronista es lo siguiente: primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Y me parece que en estos últimos meses cambiamos, esta verdad se cambió. Primero los hombres, después el movimiento y por último la provincia. Nada más, señora Presidente, y muchas gracias por su atención.